amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Otón Casillas, sean bienvenidos al foro Educar para la Competitividad, un blog y videoblog en el cual tratamos temas relacionados con la educación, la competitividad, tecnología e innovación, todos estos factores que son muy necesarios para hacer nuestro país más competitivo, nuestro estado, nuestra ciudad, nuestras localidades. Bienvenidos nuevamente. El día de hoy tenemos aquí en el blog un invitado de lujo. Él es Hiram Monsiváis. Él es vicepresidente corporativo de Samsung Electronics. Hiram tiene ya una larga carrera en este sector de los electrónicos, particularmente aquí con la empresa Samsung. Él es de formación ingeniero electrónico, egresado de la Universidad Iberoamericana, con un MBA realizado en Estados Unidos. Bienvenido, Hiram. Un gusto saludarte. Muchas gracias, Tom. Un placer tenerte aquí en este blog y gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, dando inicio a nuestra charla del día de hoy, bueno, el sector productivo actual, Hiram, nos presenta diferentes retos. Así es. Muchos de ellos enmarcados en el concepto de Industria 4.0. Mismo concepto que tiene dentro de sí diferentes temas relacionados con la digitalización, con la automatización, la robótica, la ciberseguridad, una serie de aspectos, pero que también repercuten fuertemente en la administración y la gestión del capital humano. Aunado a este tema, todo este auge de la Industria 4.0 o Industria del Futuro, como se conoce en otros sectores, bueno, también están los retos de la generación de negocios a nivel internacional y asimismo todos los que nos conlleva a vivir en esta época de la información. En este sentido, ¿cómo consideras desde tu perspectiva que las organizaciones como esta se han estado preparando, cómo responden a este entorno y cómo impacta estos retos en la gestión de su capital humano? Bienvenido nuevamente. Bien, primero que nada, un saludo a todo tu auditorio y manifestar que me siento muy contento y honrado de que me hayan invitado a este espacio de divulgación de información técnica y académica. Y es una pregunta compleja en el sentido que tiene varias partes. La primera parte que mencionas es el reto que tienen las industrias hoy en día ante el ambiente internacional, el ambiente de negocios, las nuevas tecnologías. Y vamos a empezar por ahí. En cuanto a nuevas tecnologías, nuestra empresa y todas las empresas se preparan básicamente con inversión de lo que se conoce R&D, que es Research and Development. Siempre hay que estar creando cosas nuevas que puedan ser atractivas para el cliente. En el caso de Samsung, ahora se está produciendo la televisión de 8K. O sea, es una televisión que, si antes la televisión de alta definición tenía alrededor de 2 millones de píxeles, y después salió el tema de la televisión de ultra alta definición, que alcanzó cerca de los 8 millones de píxeles. La televisión de 8K se va a 32 millones de píxeles. Y es una imagen que raya en la perfección. Es un ejemplo de cómo debe haber una innovación continua en productos y en servicios, y esa es la preparación de las empresas. En cuanto a las relaciones internacionales, siempre tenemos la amenaza, que recientemente lo acabamos de vivir, de, por ejemplo, aranceles. Entonces las empresas deben de tener una localización estratégica de sus centros de manufactura. Te voy a dar un ejemplo muy simple, si me lo permites. Esta lámina Visual Display de Samsung alrededor del mundo. En el continente americano tiene dos, uno que está en México, aquí en Tijuana, no estamos ubicados, y tiene otro en medio de la selva, en Manaus, en Brasil. En Europa tiene 3, en África tiene uno, en Egipto, y los demás están en Asia. Entonces, dependiendo de las relaciones internacionales, de movimiento de aranceles, se puede fácilmente desplazar producción. Si a China le mueven el arancel, parte de la producción de China se puede desplazar a Vietnam o a México o a Europa. Debe haber una capacidad muy importante adaptativa en el tema de la flexibilidad para responder a esas necesidades.
Sí. ¿no? Retos que plantea el mercado. Sí, la forma de trabajo de Samsung, su sistema de manufactura es de un concepto que se llama, en inglés se dice vertical integration, integración vertical, Sí. que se refiere que no solamente se hace el producto final, sino también se producen los subensambles, las partes que son parte del producto final, y entonces eso le da mayor flexibilidad para los desplazamientos que estuvimos platicando. Muy bien, muy bien. Y bueno, viendo un poco el contenido aquí de la lámina que nos muestras, es interesante, considero, para nuestros amigos que nos están observando, pues ver que aquí en Tijuana existe la planta más grande de Samsung en materia de electrónicos, ¿es así? Sí, la división de Visual Display, que es la que se encarga de lo que son televisiones, monitores para computadora, proyecciones, inclusive proyecciones gigantes como las que hay en los hoteles de Las Vegas, a pesar de tener 16 centros de manufactura en el mundo, el de mayor capacidad instalada es el que está aquí en Tijuana, México, efectivamente. Muy bien, una razón más para sentirnos orgullosos de que Tijuana y Baja California pues es precisamente tener empresas tan consolidadas y que aportan tanto a la competitividad del Estado como es Samsung. Muy bien, en ese sentido y hablando un poco más en el tema del capital humano, del factor humano, ¿cuáles son las competencias que están requiriendo las empresas actualmente para lograr éxito en el mercado global? ¿Y cuáles serán esas competencias? ¿Cómo se van a ver modificadas en un futuro según tu perspectiva? Desde mi punto de vista, las competencias deben de empezar con la base técnica. Por ejemplo, una licenciatura en ingeniería sí se requiere en esa posición. Después debe haber idiomas. Si no hay el conocimiento de idiomas, estamos fuera del negocio. El joven que egresa, ya que tenga su licenciatura, no es suficiente. Debe hablar inglés, o aunque suene un poco fuerte, que hable japonés, que hable chino, que hable coreano. No tendría nada de malo. Yo tengo la oportunidad de conocer universidades de talla mundial como el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y ahí es muy normal que saludas a un estudiante y es de ascendencia latina y habla chino, o otro que habla 4, 5, 8 idiomas. En México tenemos que entender que los idiomas es una parte básica de nuestra formación. Ya no lo tenemos que ver como en mi generación, que se veía como un extra, no, es parte de nuestro tronco de conocimientos. Enseguida debe haber también capacidades administrativas, y me voy a referir al tiempo. La mayoría de las personas tenemos muchas habilidades, pero no tenemos una habilidad muy importante que se llama la administración del tiempo. El estudiante egresado debe ser un experto en cómo administrar su tiempo personal y su tiempo en el trabajo para ser más eficiente y más eficaz. Enseguida debe tener características de liderazgo, debe de estar muy metido con la inteligencia emocional y con todo lo que conlleva el liderazgo. Hablando de la parte que habla de un futuro, lo puedo definir de que la persona, el profesionista, deberá tener la capacidad de autoactualizarse. Si estuviéramos hablando de una computadora, decimos self-upgrade. En el caso de las personas, con el movimiento tan rápido que lleva la tecnología, probablemente lo que nosotros aprendimos en la universidad en 2 años se quede obsoleto. En ese sentido, necesitamos tener las herramientas de cómo por nosotros mismos podemos adquirir nuevos conocimientos. La universidad debe de ser un promotor de la autoactualización propia de los individuos. Tiene un concepto que está ganando mucho lugar precisamente, que es el lifelong learning,
y precisamente las profesiones que hoy en día están atendiendo una necesidad en un futuro van a necesitar modificarse, adaptarse, y para ello el reto del profesionista es mantenerse en una actualización constante, ¿no? En este sentido, y tomando en cuenta lo que acabas de mencionar, ¿cuáles son los principales retos o que tú contemplas que deben atender ahorita de manera prioritaria las universidades, los centros educativos de nivel superior? Bueno, sí, muy buena pregunta, Tom, te lo aprecio. Los retos principales de los centros educativos en México, de educación superior específicamente, lo podemos dividir en tres áreas: el reto técnico, el administrativo y el de liderazgo. Ellos deben de ser capaces de enviarnos a un egresado que tiene bien definido sus habilidades técnicas, sus habilidades administrativas, que sea capaz de prever, de planear, de integrar, de organizar, de ejecutar y de controlar. Y que también el liderazgo, como el trabajo en equipo, como el colaborar, como habilidades comunicar, y hasta llegar al empowerment, el empoderamiento, deben de ser cosas básicas en la persona egresada. Irán, en tu opinión, ¿cuál es el papel que deben jugar los líderes en el desarrollo organizacional de las empresas para preparar a las compañías hacia los nuevos retos que plantea el entorno? ¿Cómo debe ser tratado el personal y cómo debe ser desarrollado por estos líderes? Es una excelente pregunta. Qué bueno que me das la oportunidad de desarrollarla. Los líderes en las empresas deben de tener un rol muy participativo, en donde se enfoquen mucho, dicen los extranjeros, en este caso yo que llevo 30 años trabajando con coreanos, lo dicen en inglés, the way of thinking, la forma de pensar. El líder debe enfocarse en lo que se conoce como el mindset. La mente, lo que tú piensas es lo que tú te conviertes. Cuando anteriormente se hablaba de reportes, ahora se debe de hablar de comunicación. En un pasado funcionó un jefe, ahora debe ser un líder. Anteriormente cooperaban entre sí las diferentes áreas y las diferentes personas, ahora deben de colaborar. Algunas personas dicen, pues esto es sinónimo, es lo mismo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia básica entre cooperación y colaboración? Cuando cooperamos, estamos en la espera de recibir tarde o temprano algo a cambio, y colaborar lo hacemos con una ayuda 100% desinteresada y sin esperar algo a cambio. Trabajar por el departamento a trabajar en función de la compañía. Anteriormente el líder de un área buscaba los objetivos de su área que se lleven a cabo. Ahora él debe de poner los objetivos de su área en segundo término cuando hay objetivos de toda la compañía. Finalmente hay que cambiar la mejora por la innovación, el control por el empoderamiento y la disciplina con un trabajo ético. Este mindset es lo que puede llevar a los líderes a tener una organización exitosa. Yéndonos un poco más a lo que realiza la empresa Samsung Electronics, ¿cuáles son las prácticas, las buenas prácticas que consideras han hecho a esta empresa posicionarse tan alto en un lugar tan competitivo como se encuentra en la actualidad? Bueno, son muchas, estaríamos días para describir todas, pero si la pregunta la limitamos un poco más y nos referimos aquí a la empresa que está en la localidad y las más importantes, vamos a distinguir algunas de ellas, 5 en este caso especial. Muy bien. Primero, es muy importante, ha sido muy importante hacer una diferencia entre trabajo y proceso. Cuando tú le preguntas a una persona cuál es tu trabajo, la persona normalmente describe su proceso. Por ejemplo, digamos a un asistente administrativo, le preguntas cuál es tu trabajo y te va a decir seguramente, pues hacer reportes, mi trabajo es hacer este reporte. Realmente el trabajo de este asistente administrativo es mejorar
su proceso, es pensar cómo ese reporte lo hace en forma más óptima, en forma más eficiente. Esto lo traemos también aquí representado. Mi trabajo es mejorar el proceso. Lo pusimos en inglés y lo pusimos en coreano, y por todas las partes de la compañía se hizo una difusión de este mensaje. Muy bien. Otra práctica que me gustaría mencionar es la filosofía o teoría de las 5C. Es comunicación, que esa nos va a llevar a un liderazgo y finalmente a delegar nuestra función al siguiente equipo de trabajo. La segunda C, colaboración, ya hablé un poco de eso, el trabajo en equipo para lograr un efecto de sinergia. La tercera C, commitment, es decir, compromiso. Las personas que trabajen en cualquier empresa tienen que tener un sentido de pertenencia. La cuarta C es el cambio, que nos va a llevar a la creatividad y a la innovación. El cambio es constante, es de siempre, todos los días de por vida. Y la quinta C es el trabajo ético en una organización con valores a través de lo que se le conoce en inglés como el compliance. La aplicación de esta teoría nos puede dar la más alta calidad, con la más alta productividad y con el menor costo de operación. Es decir, nos va a convertir en una operación muy competitiva en un gran lugar de trabajo. En otra práctica, en la compañía siempre se está trabajando en innovación y recientemente ha habido una gran introducción de robótica. La robótica que se ha introducido aquí son básicamente brazos mecánicos de control, en donde eso se ha aplicado no a reemplazar mano de obra, esto es muy importante, sino a hacer los trabajos que para el operador son inseguros o que son laboriosos o simplemente que no les gusta. Te voy a dar un par de ejemplos. Cuando se empaca el televisor que se pone en la caja es un elemento muy pesado, y si una línea produce entre 3.000 a 5.000 unidades en un turno, pues el operador sale muy cansado. Entonces se hace un robot que sea el que instale la caja y el operador que nada más la dirija. Si la inspección llega a ser muy cansada para los ojos, hacemos una cámara conectada a una computadora que haga la inspección y el trabajador solo revisa que se esté haciendo bien el ciclo. Esa es nuestra filosofía aquí en Samex de la introducción de robótica. Irán, continuando con las buenas prácticas que hacen posicionarse a Samsung como una de las empresas líderes a nivel global, ¿qué otras buenas prácticas realizan ustedes para lograr esto? Gracias, Tom. Podemos mencionar los valores de Samsung y el objetivo supremo de Samsung, que son las bases y los fundamentos para preparar nuestro capital humano. En cuanto a los principios de Samsung, Samsung basa todo su sistema de negocios en 5 principios, que es la persona, la excelencia, el cambio, la integridad y la prosperidad mutua. En cuanto al objetivo supremo de Samsung y de cualquier empresa, debe de ser el ser la compañía más admirada del mundo. Se dice de una manera muy fácil, pero el conseguirlo es una labor para muchísimo tiempo. Si en este gráfico, si colocamos a todos los stakeholders, vamos a encontrar que las partes relacionadas internas son básicamente empleados, gerentes o líderes y propietarios, y en las partes interesadas externas tenemos los proveedores que nos dan el suministro, la sociedad, clientes, acreedores y gobierno. Entonces, aquí es en donde la ciencia se vuelve un arte. ¿Cómo vamos a administrar todo este conjunto de forma tal que todos están felices con la organización para que se convierta en la compañía más admirada para todas las partes, desde un empleado, un proveedor y el cliente? Al cliente lo tenemos feliz dándole un precio competitivo, al empleado lo tenemos feliz con un gran ambiente de trabajo, con entrenarlo, con darle reconocimientos y con darle una remuneración competitiva. Al líder lo tenemos feliz
a través de la educación continua. Y así cada uno tiene su parte, pero hay que combinar todo y es una ecuación pues de muchas variables que hay que resolverla de alguna u otra forma. Bueno, en una empresa precisamente que busca ser la más admirada, que tiene todas estas buenas prácticas para la competitividad, entonces si yo quiero trabajar en Samsung, ¿qué necesitaría para poder entrar a laborar con ustedes en Samsung Electronics? Bueno, tú estás overqualified para trabajar en Samsung, estás más que capacitado. De hecho, en Samsung cualquier persona podría pensar que se requieren muchos requisitos, pero algunos son de tipo trámites administrativos, pero el requisito fundamental para trabajar en Samsung lo explicamos en la siguiente lámina. Muy bien. Que te gusten los retos. Así de fácil. ¿Te gustan los retos? Puedes trabajar aquí, porque hay muchos retos y cada periodo de trabajo, cada ciclo dentro de un mismo año y de un año a otro, los retos y los objetivos de calidad y de productividad siempre se busca mejorarlos y mejorarlos en un buen paso. Entonces, tienes que ser una persona que los retos te llamen la atención y aquí eres bienvenido. Una frase muy sencilla, pero que involucra una serie de cuestiones que precisamente tienen que ver con la disciplina, la excelencia. Efectivamente. Así es. Muy bien. Irán, platícanos un poco o mucho acerca de la empresa Samsung Global. ¿Qué es lo que hacen? ¿A qué se dedican? ¿Qué sectores atienden? ¿Qué nos pudieras contar de ello? Bueno, Samsung es una compañía que la mayor parte de las personas no tiene una idea exacta de sus dimensiones. Yo tengo la suerte de estar aquí cumpliendo 30 años de trabajo y prácticamente conozco todos los países en donde Samsung tiene instalaciones. Samsung es una compañía muy diversificada. En el mundo no hay otra empresa tan diversificada como Samsung. La que se le podría parecer más sería General Electric, pero Samsung está tremendamente más diversificada. Samsung Electronics podría explicar lo que es como un monstruo de tres cabezas. La parte de semiconductores, la parte de telecomunicaciones, que es la encargada de hacer el teléfono celular, las tabletas, los relojes inteligentes, laptop, cámaras, y la parte de electrónica del consumidor, que esta a su vez tiene 4 divisiones: la división de Visual Display, que es a la que pertenezco yo, la división de Home Appliance, que son las que hacen refrigeradores, lavadoras, secadoras, aires acondicionados, impresoras, que recientemente se vendió a Hewlett Packard, y equipo médico. Si nosotros quisiéramos entender la dimensión de Samsung Electronics, tendríamos que asociar a Intel por el lado de semiconductores, a Apple o Huawei por el lado de telecomunicaciones, y por el lado de electrónica de consumidor a Sony, a Whirlpool, a HP y alguna empresa de equipos médicos. Hay que recordar que Samsung Electronics vende anualmente alrededor de 200 billones de dólares. Irán, para concluir, ¿algún mensaje que quieras dar a nuestro auditorio que nos está escuchando? Pues las personas que nos van a hacer el favor de vernos por este medio, creo que esta actividad es muy importante en divulgación tecnológica, y lo que les pediría o recomendaría es que comentaran a amigos o a colegas de trabajo para que haya más público atentos a estos mensajes. Irán, quiero agradecerte mucho por esta disposición a abrirnos las puertas de una compañía tan interesante, pero sobre todo la tuya, en el sentido de poder compartir tus conocimientos y todo esto que podemos transmitir a la gente que nos está viendo, ya sean a los jóvenes que se encuentran estudiando, a los profesionistas que actualmente ejercen en algún campo de los diferentes sectores competitivos. La verdad ha sido muy enriquecedor todo lo que tú nos has platicado el día de hoy, lo que nos has comentado.
y quiero agradecerte nuevamente por ello. Amigos, les agradezco mucho, por favor compartan este video, este tipo de cosas valen la pena. En México se hacen cosas y se hacen cosas muy buenas, como lo hemos podido constatar el día de hoy. Un saludo a todos, mi nombre es Otón Casillas y este es el blog Educar para la Competitividad.